Vamos a ver ahora aumento y disminuciones porcentuales, pero en lugar de haciéndolo como rellenando un cuadro, como lo hemos hecho en clase, lo vamos a hacer de una forma bastante más abreviada, multiplicando o dividiendo simplemente por un número decimal. Partimos de nuestra cantidad inicial, que ya sabemos que va a ser el 100%. Es nuestra referencia de porcentaje, es el 100%. Y aplicando un aumento o una disminución a esa cantidad, vamos a obtener una cantidad final que vamos a llamar C sub F. ¿Vale? Desde C sub I vamos a llegar a C sub F. Bien, una vez tengamos C sub I, vamos a multiplicar por un número decimal para obtener la cantidad final, C sub F. ¿Cuál va a ser ese número decimal? Bueno, pues vamos a suponer que lo que tenemos es un aumento, por ejemplo, de un 8%. Como teníamos el 100% más un 8%, vamos a tener un 108%. Luego el número decimal por el que vamos a multiplicar va a ser 1,08. Si nos diesen la cantidad final y tuviésemos que obtener la cantidad inicial, lo que vamos a hacer es la operación contraria, dividir por 1,08. El aumento se ha ido un 108%, de la cantidad final a la cantidad inicial dividiríamos por 1,08. Vemos un ejemplo ahora en el que lo que hay es una disminución. Vemos de un 30%, por ejemplo. Bueno, la cuenta que tengo que hacer es que si tenía un 100%, que era la cantidad inicial, y tengo un descuento, una rebaja de un 30%, voy a hacer 100 menos 30, voy a tener un 70%, con lo cual mi número decimal ahora será el 0,7, que será el número por el que tenga que multiplicar para ir de la cantidad inicial a la cantidad final, o será el número por el que tenga que dividir si voy desde la cantidad final a la cantidad inicial. Es decir, si me dan la cantidad inicial, la multiplico por 0,7, me sale la cantidad final. Si la cantidad final me dan la cantidad final, la divido entre 0,7 y me dan la cantidad inicial. ¿Vale? Para una disminución del 30%, en cuyo caso el número decimal sería el 0,7, por lo que hemos visto de 100 menos 30, 70%. ¿Cuál será la clave en estos problemas? Reconocer la cantidad inicial y la cantidad final. Cantidad inicial, la cantidad antes de aplicarle ese aumento o esa disminución. Y la cantidad final, la que ha salido después de ese aumento o esa disminución. Puede ser mayor la cantidad inicial o la cantidad final. Si es un aumento, la cantidad final será mayor, pero si es una disminución, la cantidad final será menor. Venga, veamos entonces los problemas que pusimos en clase. Pon este. En el primer problema nos dicen que en un restaurante han subido el menú del día un 8%. ¿Y cuál será el nuevo precio si antes costaba 7,5 euros? Entonces podemos darnos cuenta, está claro que hay un aumento del 8%, es decir, vamos a tener un 108% la cantidad final, el número decimal será 1,08. Pero el 7,5 euros, ¿qué es? Es la cantidad inicial porque es lo que costaba antes del aumento. Y la pregunta que nos hacen es ¿cuánto será el nuevo precio? Es decir, nos están preguntando por la cantidad final. Con lo cual, para ir de la cantidad inicial a la cantidad final, tenemos que multiplicar por el número decimal. Por eso lo que hacemos es 7,5 euros, que era el precio inicial, por 1,08, que es el número decimal, nos sale 8,1 euros el precio final. En el segundo problema nos dicen que tenemos que pagar 352 euros por un mueble en el que ya ahí se incluye el cobro de un 10%. Luego, esa cantidad es la cantidad final, porque ahí ya va el 10% ese que se ha aumentado. Y nos preguntan cuál sería el precio del mueble antes de imponerle ese 10% de transporte. Con lo cual nos están preguntando por la cantidad final, por la cantidad inicial, perdón. Esta vez tendremos que llegar de la cantidad final, que la tenemos, 352, a la cantidad inicial, con lo cual tendremos que dividir por el número decimal asociado a un aumento del 10%, que es el número decimal 1,10.
Con lo cual dividiríamos 352 cantidad final entre 1,10 y nos sale la cantidad inicial 320 euros, que lógicamente es más baja la cantidad inicial porque lo que ha habido es un aumento, luego la cantidad final era mayor. En el tercer problema nos dicen que cuál será el precio de unos zapatos de 68 euros, es decir, costaban 68 euros, pero que se le hace un descuento del 40%. Es decir, esos 68 euros son antes del descuento, con lo cual son la cantidad inicial. El número decimal asociado a la rebaja del 40% es el 0,6. Es decir, veis desde la cantidad inicial que la conozco a la cantidad final. Con lo cual tendré que multiplicar cantidad inicial 68 por número decimal 0,6, lo que arroja un resultado de 40,8 euros.